¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Brothers, aquí les dejo un extracto de la entrevista que le hice a Berta de León. Ella narra cómo el gobierno de Bukele, liderado por el inconstitucional, básicamente le armó un infierno, brother. Le metía los drones a la casa, la intimidaba. No, fue un infierno cómo utilizó también a su expareja para intimidarla, darle persecución. Wow, brother, es una cosa increíble lo que hace el inconstitucional. Obviamente, pues que ella sabe que Dios lo abandonó y en esa obsesión de que Dios lo abandonó, vendió su alma al diablo y no hay otra explicación de su metamorfosis. Así que no se pierda toda esta entrevista que va a encontrar en el show de Nayib Bukele. Mientras, aquí le dejo esta parte donde se analiza a Walterengo. Y que me da mucha gracia porque es verdad, gracias a ella nunca vamos a tener a Walterengo de diputado, nunca más. Aunque hoy es un parásito peor, pero al menos no tan descarado. ¿Dónde está Marcelo? ¿Listo, Marcelo? Exactamente, Marcelo. Si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín, porque ahí está la información. Cuando comenzó a despedir por Twitter cientos de personas, yo tenía comunicación directa con él y le dije, mira, y a estas personas ya le seguiste el debido proceso, ¿verdad? Ya le seguiste los procesos de destitución, si están por ley de salario, si están por contrato, pues, digamos yo pensando con mentalidad de abogada, ¿verdad? Y pensando en que nadie está exento de la ley, incluso el presidente. Vos tenés que seguir un proceso legal para destituir a una persona. Entonces, yo le escribí eso por WhatsApp. Yo le dije, mira, y esto que estás haciendo, ya hiciste. Yo sabía que no, pues, porque era como su segunda semana en el gobierno. Y el debido proceso implica garantizar el derecho de audiencia, de defensa, reuniones, entonces pruebas. Y me dijo... El gobierno de Bukele te tomó tanto odio, tanto resentimiento, que incluso activaron la Interpol en tu contra. Sí, fíjate que aún aquí en México no, como dice la canción, ya supérame. O sea, no me superan. Yo ya tengo casi 4 años de estar fuera. Y mira, me echó la Interpol. O sea, entre Bukele y el papá de mis hijos, porque el papá de mis hijos al final se alió con ellos, le dio información, es como un bloque ardido, ¿me entendés? Ahí que... De dolidos. No. Entonces ya te hacían El Salvador. Ya me hacían con el traje blanco, o sea, acordate que aquí de lo que se trata no es de justicia, aquí de lo que se trata es de humillarte, ¿verdad? Y de satisfacer a Bukele. Básicamente la ley hacía a su antojo. Capturen a en tweet, van para afuera. Entonces te encuentra la Interpol, te trae a Ciudad de México. ¿Y por qué no te regresaron a El Salvador? Pues, una victoria y te lograste... Por eso te digo, o sea, pero realmente, Marcelo, te digo, o sea, yo te estoy haciendo un resumen y aquí hasta chascarrillo hacemos de que nos reímos, pero esos momentos han sido duros. Y han sido duros para mí, para mi hija. Cuando nos cayó el operativo de la Interpol en Monterrey, mi hija gritaba, porque mi hija pensaba que era secuestro. Los fulanos decían, baja a la niña. El policía le gritaba a otra que bajaran a la niña. La única niña en el carro era mi hija, y mi hija gritaba, mamá. O sea, estaba más pequeña. Y todo fue porque criticaste a Nayib. Ahí empezó la persecución, para que no existiera más gente que criticara, para que dijera, no, si yo critico, me va a ir como la Berta. Exacto, es como, ¿me entendés? Una doble función, ¿va? Callarte a vos, ya deja de estar hablando, y todos los demás que quieran empezar, igual que esta, a decir que no están de acuerdo, les cae. Lo que hemos hablado, llega la prensa gráfica, todo el troll center, etcétera, etcétera, se acerca el caso Eugenio Chicas. ¿Ok? ¿Cómo surge ese acercamiento de Nayib para decirte, representame a mí en este caso?
¿Cómo se dio? Bueno, a raíz, digamos, yo comencé trabajando en el caso del Troll Center, ¿verdad? Del ataque a la prensa gráfica y esto. De ese caso, al final se logró el sobreseimiento definitivo. No hubo, absolutorio, porque fuimos hasta vista pública. La única persona que estaba detenida fue puesta en libertad. Digamos que yo, como abogada, di un buen resultado, ¿verdad? Porque saqué sin responsabilidad a los procesados. De ahí, él me pidió que lo defendiera en el caso de la concejal de la alcaldía, que lo acusó de expresiones de violencia. De la manzana, el caso de la manzana. Que supuestamente le había lanzado una manzana. En ese caso también salió sin responsabilidad penal, fue sobreseído. Y luego el caso de Eugenio Chicas. O sea, casi en todos los que lo representaste fuiste exitosa. Sí, porque al final lo que vos como abogado penalista buscas es sacar a tu cliente sin condena, pues, ¿verdad? Así fue también en el caso de Eugenio Chicas. Si bien es cierto, era un caso que no había pena de prisión porque era un delito de acción privada, era difamación. Entonces, pero había un pago de multa. Y aparte, él ya era presidente electo, ¿verdad? Entonces, decime, un presidente con una condena por difamación, como que no le va bien a la imagen. Entonces, al final se logró una conciliación. Y cuando se logra una conciliación, no quedas condenado, ¿verdad? No te quedan antecedentes, no te queda nada. Entonces, digamos que los 3 casos en los que yo estuve representándolo, lo hice de la mejor manera y di los resultados. ¿Y tú creías que el caso de Eugenio Chicas realmente tenía la razón Eugenio Chicas? ¿O los jueces estaban en contra de Nayib? ¿O realmente Nayib sí cometió un error por imprudente? Mira, claramente, o sea, las afirmaciones de cometimiento de delito que Nayib hizo en un noticiero, ¿verdad? Y que había video, pues, y había, esa constituye evidencia, prueba. Testigos, un montón de gente que decía, sí, yo lo vi, que dijo y tal. Sí constituía, digamos, una evidencia fuerte para que lo condenaran, porque al final, decime cómo podía Nayib probar lo que estaba diciendo. Entonces, sí, y de hecho por eso al final se logró la conciliación, y no me acuerdo de cuánto fue el monto de la conciliación, pero 50,000. Fue bien caro. Era yo. Entonces, a la hora que ya él tiene el sartén por el mango y es el presidente de la República, ahí comienza como a revelarse ya su verdadera cara. El abuso, la humillación como práctica, ya como estadista, digamos, ¿verdad? Como autoritario, incapaz de aceptar ningún tipo de opinión. Ahí comienza la ruptura. Digamos, la ruptura no fue una sola plática. Concretamente, a que ni tú le pidieras a Nayib el puesto, ni Nayib que te dijera, te lo voy a dar, sino que él te mencionó que tú eras parte de las propuestas de él, que él tenía. Claro, y te acordás que en ese primer momento, cuando ganó la presidencia, entre el momento del gane y ya que le pusieron la banda presidencial y tal, en esos meses se especuló que iban a nombrar a no sé quién de ministra, en esos momentos fue que se habló, pero como se pudo haber hablado, ¿me entendés? ¿Qué te parece? O sea, no era ni seguro, ni tenía tampoco obligación de dármelo. No, ni tampoco tú tenías así el interés que te diera ese puesto. Ni yo me estaba muriendo. ¿Solo no te cerrabas? Como por ejemplo, decía Araujo, ¿por qué no le dieron el hueso? No, si yo nunca he sido huesera, él sí ha sido huesero, toda su vida. O sea, no, yo tenía una carrera, y de hecho, imagínate a una exiliada aquí en México, yo tengo trabajo, o sea, de mi carrera.
lo cual me siento orgulloso. O sea, yo no necesito. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Sí. Para ir terminando, ¿cómo fue que empezaron a atacar el ejército de troles tu imagen? Entonces, empezaron todos a decirte dolida porque quería ser fiscal. Y era un aparataje donde estaba Walter Araujo, Romeo Lemus, otros youtubers también que se daban, se unían a la crítica. Entonces, claro, era todo un ejército pagado con fondos públicos, porque eso se pagan así. Podemos ver en Walter Araujo que ya aparecen los anuncios de gobierno. Entonces, sí es financiado así. Entonces, llega un momento, Berta, en donde tú tienes que decidir, o te quedas en El Salvador o te vas. Entonces, mi pregunta es, ¿sentiste que corría peligro tu vida en El Salvador y te fuiste por eso? ¿O cuál fue la razón de irte? Mira, en primer lugar, yo ya no podía vivir en libertad en El Salvador. Yo me había dedicado toda mi carrera a litigación penal. En mayo del 2021, Bukele descabezó al fiscal general que había sido nombrado bajo los procedimientos legales y puso su títere, ¿verdad? Nombró inmediatamente a Rodolfo Delgado. Seguidamente descabezó la Sala Constitucional y puso sus títeres también. ¿Qué quiere decir? Ese momento fue crucial para El Salvador, porque bueno, el fiscal general es el que ejerce el monopolio de la acción penal, es decir, él decide a quién va a procesar penalmente y a quién va a absolver, ¿verdad? Y la Sala Constitucional, el presidente de la Sala Constitucional es el presidente del órgano judicial. O sea, si yo controlo las cabezas, ya controlé todo. Ya tenía esa persecución, estos drones volando en el patio de mi casa. Yo tenía en ese momento mis 2 perritos que eran unos pug. Y a mí me daba risa porque de repente oía al Chato ladrar y ladrar, porque andaba detrás del dron que lo bajaban súper así en el patio. Uh-huh. Y entonces el Chato lo seguía ladrando como que fuera insecto. Y entonces ya salía yo, vos decís, o sea... Ya había un acoso. Me mandaban gente de la Digestic, ahora ya no existe la Dirección de Estadísticas y Censos, llegaban hasta el sábado. El gobierno no trabaja sábado y llegaban a hacer preguntas de que quiénes vivíamos ahí, que cuál era mi ingreso, o sea, ya tenía yo 5 casos penales en la fiscalía. Me llegaban a mi oficina citas donde ya no era yo la abogada, sino que yo era la imputada, ¿verdad? Entonces estaban armando casos. Entonces, digo, decía mi abuelita, el vivo a señas y el tonto a leña. Yo realmente no me iba a quedar ahí para que me agarraran si vos ya sabés que para dónde te llevan. La última detención que yo vi fue la de Ernesto Mason. Y ahora Ernesto Mason está en el psiquiátrico ya. Sí. O sea, ¿me entendés? ¿Qué pasó con Alejandro Mason? Es otro tema que ya vamos a tocar, vamos a ir para allá. Entonces, fue ahí donde recibiste el acoso gubernamental de troles, redes sociales, todo el aparataje. Y fue ahí donde vos te dijiste, te estaban ahogando, laboralmente, asfixiando. Así es. Y entonces dijiste, me tengo que ir de aquí. Claro. Y yo... ¿Recibiste alguna amenaza de integridad física? Un montón. Fíjate que, bueno, yo también, acordate que yo denuncié a Walter Araujo por expresiones de violencia. Y que también le quitaron la diputación, me acuerdo. Y luego inicié un proceso de inconstitucionalidad contra la candidatura porque él no cumplía con el requisito de moralidad notoria y quedó fuera. Sí, me acuerdo que le dolió. Y él es el ardido. Él es el ardido porque lo dejaste a usted. Entonces, es verdad. Y no te lo perdona porque hasta hoy sigue repasando. No, por eso sigue rumiando lo mismo. A pesar de que, fíjate, con influencias indebidas logró que ese proceso de expresiones de violencia fuera archivado.
cuando habían miles de pruebas. Sí, yo creo que no dormía pensando, me ponía apodos, me hacía videos, memes. O sea, era una obsesión tremenda la del señor. Como estaba dolido porque lo habías dejado fuera la contienda. Entonces, el gobierno de Bukele te tomó tanto odio, tanto resentimiento, que incluso activaron la Interpol en tu contra. Sí, fíjate que aún aquí en México no, como dice la canción, ya supérame. No, o sea, no me superan. Yo ya tengo casi 4 años de estar fuera. Y mira, me echó la Interpol, o sea, entre Bukele y el papá de mis hijos, porque el papá de mis hijos al final se alió con ellos, le dio información, es como un bloque ardido, ¿me entendés? Ahí que... De dolidos. No, o sea, nos da risa, pero en la práctica eso ha generado mucho daño, ¿verdad? Para mí como madre, ¿me entendés? Como mujer, a mis hijos, porque vos sabés que en un pleito familiar, los que se llevan la peor parte son los hijos. Nos pasaron los controles, como nos sacaron sin pasaporte. Cuando íbamos a abordar el avión de Monterrey para la Ciudad de México, con las placas, así como se ven en las películas, pues, con las placas, mi hija y yo así, y aquí 4 de la Interpol, y para abordar el avión, esta señora es requerida. O sea, lo cual quiere decir de que yo era una delincuente, pues. Bukele en ese momento quizás ya te hacían en El Salvador. Ya me hacían con el traje blanco, o sea, acordate que aquí de lo que se trata no es de justicia, aquí de lo que se trata es de humillarte, ¿verdad? Y de satisfacer a Bukele. Básicamente la ley hacía a su antojo. Capturen a en tweet, van para afuera. Entonces te encuentra la Interpol, te trae a Ciudad de México. ¿Y por qué no te regresaron a El Salvador?